Bienvenidos a Por Nuestros Niños, un programa donde les traemos ayuda y consejos, información a nuestros padres que hablamos español para que puedan apoyar a sus niños en las escuelas de este país. Mi nombre es Jerry Chaffee, soy la fundadora de Dreamers Academy, una academia de lenguaje dual en la Florida. Y esto es una producción de Solmart Media. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y también a nuestra audiencia de Facebook Live. Nos pueden encontrar en podcast ahora. Y bueno, quiero dar la bienvenida hoy a una persona muy especial. Ella se llama Susan Peña. Ella es experta en programas de lenguaje dual. Esta mujer encantadora, boricua, me ha ayudado tanto en armar esta escuela que es tan necesaria en el condado donde vivo, porque en realidad no había ningún programa que saque adelante a los nuestros. Bueno, ¿cómo estás, Susan? Muy bien, gracias por tenerme. Es un placer y un honor poder servir a la comunidad latina y a la comunidad hispanohablante, así que muchísimas gracias por tenerme. Bueno, gracias por acompañarnos. Susan, estoy muy entusiasmada de que estés aquí porque hemos tocado tantos temas, pero en realidad no hemos entrado de lleno en qué son los programas bilingües, cuál es la diferencia con lo que existe en la mayoría de nuestras escuelas, que en realidad no saca adelante a los nuestros. Muchas veces se le dice programas de dual language, lenguaje dual de inmersión. Yo quiero que primero me digas un poquito de tu historia, porque tú desde chiquitita has ido a estas escuelas que en Nueva York existen hace 30 años. Muchos de nuestros estados están bastante atrasados con estos modelos de instrucción. Explícame cómo te educaste y cómo entraste en esta profesión. Quiero decir que el bilingüismo, ¿verdad? Es parte de mi identidad. Yo soy el producto de la educación bilingüe o la educación de lenguaje dual, como se conoce aquí en Estados Unidos. Yo fui a una escuela bilingüe desde lo que se conoce como preescolar o prekinder, hasta que me gradué de cuarto año de escuela superior o lo que llamamos high school, ¿verdad? Eso fue en Puerto Rico. Yo me eduqué aprendiendo simultáneamente dos idiomas, el inglés al igual que el español, teniendo las materias, ya sea español, o sea, tenía español, inglés, tenía matemática, podía ser en español o en inglés, tenía estudios sociales, podía ser en español o en inglés, dependiendo de qué estábamos cubriendo, educación física, todo eso. Y pues para mí pues es algo que es parte de quién soy yo, además de crecer en una casa donde el bilingüismo era constante y era parte de nuestras conversaciones diarias. Entonces también pues eso me llevó después de una trayectoria yendo a la universidad en Estados Unidos, después de ahí pues me convertí en educadora o maestra en la ciudad de Nueva York. Fui maestra por muchos años, donde entonces uno, como parte de uno de los roles que tuve, fue como coordinadora de un programa de lenguaje dual en la ciudad de Nueva York, específicamente en el área de Harlem de Nueva York. Entonces, después de ahí, pues me convertí en administradora de un distrito en Nueva York, en donde supervisaba pues programas bilingües, programas de ESO, inglés como segundo idioma, o mejor conocido aquí en la Florida como ISO, y también programas de diversos lenguajes, ya como francés y español, a nivel de K, de kinder a 12. Y entonces después pues eso me trajo pues mi trayectoria ha sido un poquito como un nómada. He estado en todos lados. Después de Nueva York, de estar allí casi por 20 años, pues entonces me mudé aquí a la Florida, y donde entonces asumí el rol de eh, manejadora de un grant o de una propuesta multimillonaria que se le otorgó a la Universidad Central de la Florida. Y en ese programa, pues nuestra misión era no tan solo implementar, pero también expandir programas de lenguaje dual a través de la Florida Central.
Entonces, pues después de ahí, pues me convertí, me tomé el riesgo, como uno dice, ¿verdad? De irme y formar mi propia compañía, en la cual eso es lo que hago ahora como asesora o consultora de educación bilingüe para distintos distritos, no tan solo en la Florida, pero a nivel nacional. Y bueno, quería explicarle a nuestra audiencia de que estos programas bilingües han estado en otros estados como California, Texas, que tienen una gran, un gran número de inmigrantes hace muchos años, y siempre han sido los mejores programas académicos en el cual los niños no solo sobresalen en todas las materias, pero lo hacen en 2 idiomas. Pero en muchos otros estados recién ahora están descubriendo de que estos programas son los mejores para todos esos grupos que les dicen en las escuelas en riesgo. Y en riesgo quiere decir a lo mejor la gente que es un poquito más humilde socioeconómicamente, o los que están aprendiendo inglés, o las diferentes razas o etnicidades de minoría. Académicamente estos grupos, por diferentes razones, no salen tan bien en las escuelas, pero con estos programas esas barreras como que desaparecen y salen muchísimo mejor. ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál es la diferencia? Porque muchos de nuestros padres tienen los niños en esos programas ESOL y no entienden en realidad cuál es la diferencia de la estructura de este programa bilingüe. Bueno, pues volver a hacer nota al calce a lo que tú acabas de mencionar. El bilingüismo es algo, o el multilingüismo es algo que es muy común y muy respetado a través del resto del mundo, ¿verdad? Es solamente aquí en Estados Unidos donde tiende a tener una connotación no tan positiva, o se ve como una desventaja lingüística. Mientras tanto, en el resto del mundo, pues el saber múltiples idiomas es algo de beneficio, ¿verdad? Entonces, pues ahora pues tenemos estos programas, ¿verdad? Que tenemos de lenguaje dual, y es bien interesante, y siempre me gusta hacer hincapié en el hecho de que el primer programa de lenguaje dual empezó aquí mismo en la Florida. Y es algo que tenemos que celebrar. Pero no obstante, ahora es que está cogiendo un poquito más de auge la educación o los programas de lenguaje dual aquí en la Florida. Mientras tanto, como tú mencionaste, en otros estados como California, Texas, Nueva York, llevan sin número de años, y no tan solo llevan programas que son de inglés y español, pero también tienen programas que son de inglés y chino o mandarín. Tienen programas que son de inglés y urdu, o inglés y árabe, múltiples lenguajes, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tocando un poquito acerca de la pregunta que me hiciste de la diferencia entre los programas ESOL o ESL o TESOL, como se conocen por sus siglas en inglés, o como lo conocemos en español por inglés como segundo idioma. Pues estos programas son unos programas que ayudan a los estudiantes cuya lengua materna es una lengua extranjera para lograr un mejor dominio del inglés. Ahora me explico. En un salón de clase típico de ISO, ¿verdad? Los estudiantes que llegan ahí con otra lengua materna, llegan a ese salón de clase a aprender y adquirir solamente el inglés, ¿verdad? El propósito de esos programas es aprender inglés. Pero ¿qué pasa con esos programas? Que una vez que están aprendiendo solamente inglés, aquel lenguaje natal o aquel lenguaje materno que tienen, pues se va desapareciendo. ¿Por qué? Porque no está haciendo no le sigan añadiendo ese repertorio, ¿verdad? No le siguen enseñando español, no le siguen enseñando francés, o dependiendo de cuál es la lengua natal. Y pues, ¿qué pasa? Pues sí, el inglés sigue subiendo, si lo podemos mirar de esa manera, pero el español o el lenguaje natal se va desapareciendo. Y déjame interrumpirte un momentito para explicarle a nuestra audiencia, para dar el fundamento de cómo vamos a explicar el programa bilingüe. Cuando eso pasa, Susan, dime si no es verdad,
la gramática de los dos idiomas es muy parecido. O sea, tenemos, por ejemplo, presente, pasado, futuro. Tenemos yo, tú, él, ella, nosotros. Cuando al niño se le puede explicar la gramática en términos de un idioma que aprende, todo ese conocimiento se puede transferir fácilmente al aprendizaje del inglés. Pero cuando está aprendiendo a hablar inglés y entonces uno le tiene que explicar la gramática y las estructuras del idioma nuevo, uno no está aprovechando de que todo ese conocimiento lo tienen, ¿verdad? Eso sí, yo siempre utilizo el ejemplo de que es mucho más fácil, ¿verdad? Si yo sé un concepto y yo tengo una base sólida en mi lenguaje natal, pues y yo conozco cuál es el concepto y la palabra de mesa, ¿verdad? Yo conozco para qué se utiliza ese objeto, conozco cuál es el propósito de ese objeto, pues a mí se me va a hacer mucho más fácil como estudiante aprender la palabra table en inglés, ¿verdad? Porque ya yo sé para qué se utiliza ese objeto y cuál es el propósito. Ahora, no obstante, cuando estamos en un programa como ISO, ¿verdad? Tiende a se nos hace un poquito más difícil porque entonces no estamos adquiriendo, no estamos creando una base sólida, ¿verdad? O esa base sólida que teníamos de lenguaje natal se nos va desapareciendo y solamente se está sustituyendo con el inglés. Y ese es el problema que muchas veces vemos, que nuestros estudiantes, pues sí, llevan en los programas ISO por mucho tiempo y después pues no se pueden comunicar con la abuelita en español, ¿verdad? Solamente contestan en inglés, pierden todo eso. Y en estos programas, pues el lenguaje, en los programas de lenguaje dual, pues no tenemos ese problema, ¿verdad? Porque ahí entonces los estudiantes están aprendiendo ambos lenguajes. El repertorio lingüístico está siendo llenado, si lo podemos mirar de esa manera, por ambos lenguajes. No estamos sustituyendo uno por el otro. Y algo que hay que enfatizar es que no es cuestión que le estamos enseñando otro idioma, sino que estamos enseñando en dos idiomas. O sea, que los niños están aprendiendo contenido, están aprendiendo el ciclo de la mariposa, están aprendiendo los diferentes etapas de sólido, gas y líquido en dos idiomas. Y están experienciando, teniendo la experiencia de estas materias a través de dos idiomas, mientras que en los programas ISOL les estamos tratando de aprender, de enseñar inglés por 2 o 3 años, pero están perdiendo ciencia matemática porque no entienden el idioma de instrucción. ¿Cómo es que funcionan estos programas bilingües, Susan? ¿Son solamente latinos que hay ahí o cómo es que funcionan? No, excelente pregunta. No, en los programas de lenguaje dual o dual language, como se le conoce en inglés, no tienes la mitad del salón de clase, tienes estudiantes cuya lenguaje o lengua materna, ¿verdad? Es español o en este caso sería español, ¿verdad? Para usar el ejemplo. Y entonces tienes mitad del salón de clase en cual los estudiantes son nativos del inglés, pues solamente su lengua materna es inglés, son monolingües, ¿verdad? En inglés solamente, mientras que la otra mitad del salón de clase tienes estudiantes que son nativos hispanoparlantes. O sea que ya de por sí el bilingüe, el latino, tiene un poquito de ventaja porque él, la lengua materna es en español, pero él ha escuchado el inglés, mientras que el monolingüe americano, por lo general, solamente habla inglés y está inmerso en el español cuando está en la escuela. Bueno, cierto, porque ahí entonces los estudiantes que son hispanoparlantes, pues entonces pueden sentirse exitosos, ¿verdad? Porque ellos pueden compartir con sus compañeros de clase que son monolingües, ¿verdad? O que solamente hablan inglés, pues entonces pueden compartir sus destrezas en el español. Y eso pues ayuda también a la autoestima, a sentirse que ellos son, que están compartiendo y están compartiendo destrezas que otros estudiantes no tienen, ¿verdad? No tan solo eso, pero también les ayuda a los estudiantes hispanoparlantes, pues también les ayuda en el sentido de poder entender el contenido de otras materias, ya sean ciencia, matemática, estudios sociales,
¿verdad? Que esas materias pues se les ofrezcan en español también y ellos puedan entonces tener éxito entendiendo el contenido también. Bueno, quiero recordarle a nuestra audiencia que este es el programa Por Nuestros Niños, una producción de Solmar Media, y nos pueden encontrar en podcast. Estamos hoy con Susan Peña, que ella es experta en programas bilingües. Ella asesora a escuelas por todo el país y toda la vida, desde que es criatura, ella ha estado en programas bilingües. O sea que estamos muy afortunados de tener este recurso para personas como nosotros que estamos abriendo escuelas para ayudar a nuestras familias hispanas. Mi nombre es Jerry Chaffee, fundadora de Dreamers Academy. Susan, ¿y cómo funciona la repartición de los idiomas? O sea, la mitad del día es en español, la mitad del día es inglés, y también las maestras. Yo he visto muchos programas que son dos maestras, una bilingüe y otra que habla inglés. Y lo otro que me interesa mucho es cómo están envueltas las familias en estos programas. Bueno, vamos a empezar cómo se desglosan estos programas, ¿verdad? Cómo se ven. En muchos casos se tiene, pues, donde se tienen dos maestros, ¿verdad? Un maestro es bilingüe o habla español, ¿verdad? Se va a enfocar en enseñar las diferentes materias en español, incluyendo la lectura y la escritura en español, ¿verdad? Y la gramática y todo eso. Entonces también tienes otro maestro en el cual pues se va a enfocar en la parte de inglés, ¿verdad? Esos dos maestros pues planifican juntos todas las materias, todo lo que se va a enseñar para que no sea repetitivo, porque eso es muy importante en los programas de lenguaje dual. No es que estamos repitiendo la materia, ¿verdad? Estamos en conjunto. En un lenguaje se enseña algo y se complementa en el otro, y eso es lo que es bien importante y bien bello de la educación bilingüe o dual language o educación de lenguaje dual. Déjame interrumpirte ahí, porque eso es un punto muy importante que a veces los padres no lo están captando. Es que no se repite el contenido. O sea que si estamos, para dar el ejemplo del ciclo de la mariposa, y estamos con los primeros 2 o 3 etapas y lo damos en la mañana en inglés, en la tarde enseñamos las otras 2 etapas. O sea que esa maestra va a recalcar y añadir, siempre se está añadiendo información y reforzando esa información en un idioma o en el otro idioma, pero no es que lo decimos en español y después repetimos lo mismo en inglés. Eso es un detalle importante. ¿Me puedes explicar eso un poquito mejor? Exactamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos que utilizo es, vamos a poner que una de las maneras en que se puede desarrollar este programa de lenguaje dual es en el cual se tienen dos maestros, ¿verdad? Vamos a poner que mitad del día se enseña en inglés, mitad del día se enseña en español, o básicamente un día se enseña en inglés, el otro día se enseña en español. Pero vamos a poner que yo en el día A enseñé la materia de matemática, la lección 1.1, ¿verdad? La enseñé en inglés. Al otro día tengo a mi compañera o mi compañero en el cual él o ella se van a enfocar en enseñar la segunda lección de matemáticas, así que por ejemplo van a enseñar la lección 1.2 en español, ¿verdad? No van a repetir mi lección, sino que van a añadirle a lo que los estudiantes aprendieron. Y los estudiantes no se confunden, Susan. No, eso es uno de los mitos más grandes que existe sobre los programas de lenguaje dual. Existe este mito de que, ay, se me va a confundir el nene o se me va a confundir la nena. Pues miren, yo siempre pues hablo de experiencia. Yo no me confundí, yo puedo hablar ambos idiomas sin ningún problema, inclusive no tan solo hablo 2 idiomas, sino que hablo 4, ¿ok? Y no me confundo, así que no tengo ningún problema. Y no tan solo eso, pero también soy mamá y tengo un hijo donde también pues a él le estoy enseñando ambos idiomas, le estamos enseñando ambos idiomas en la casa y él no se confunde, y él es chiquitito y no se confunde.
Es bien interesante ver cómo los niños pueden saber navegar la complejidad del lenguaje y saber entender que esto es español y esto es inglés. Ellos lo entienden. Sí, habrá quizás alguna, tendrán alguna conjugación de verbo que se equivoquen o alguna equivocación aquí o allá, ¿verdad? Pero no obstante, con el tiempo, mientras más estén envueltos en estos programas de lenguaje dual, pues mira, esos errores se van corrigiendo. ¿Y qué tal? ¿Qué me dices del otro mito que yo oigo mucho que a veces dice, ay, no, 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 yo quiero que aprendan inglés. Yo lo mando a la escuela todo en inglés y yo le enseño español en la casa? Mira, tienes mucha razón. Este es otro de los mitos muy conocidos, que no, yo no te apures, que yo le enseño español en la casa, así que no tiene que aprender lo que yo le enseño. Bueno, yo siempre voy a utilizar el ejemplo y hablo siempre con ejemplos que yo puedo de mi vida o de la vida o las experiencias de los seres queridos míos. Voy a hablar del ejemplo de mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, pues ella nació en Puerto Rico y se crió en la ciudad de Nueva York. Ella fue a la escuela, en una escuela donde estuvo en un programa ISO, ¿verdad? Y pues mis abuelos le hablaban español todo el tiempo a ella, pues con esa idea de que pues yo le enseño el español. Pues mira, como pasa muchas veces, pues mi mamá perdió todo el español, completamente. Y no fue hasta la edad de 30 años en el cual ella se vio que iba a mudarse a Puerto Rico y pues no le quedó de otra. Ella estaba en Puerto Rico, viviendo en Puerto Rico y pues tuvo que aprender español y hasta el sol de hoy, ahora que está jubilada, ¿verdad? No voy a decir su edad, pero, porque me mata, pero ella todavía tiene esa dificultad porque se perdió todo ese español, porque por más que mis abuelos querían poderle tratar o como decimos, yo le enseño en casa, no era ese lenguaje académico que se necesita, ¿verdad? Para funcionar en el día a día o en el ambiente profesional. Entonces, porque le enseñamos el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, yo soy experta, ¿verdad? En educación bilingüe, pero mira, yo todavía estoy mirando para cuando toque ese momento de inscribir a mi hijo o de matricular a mi hijo en una escuela, yo estoy buscando un programa bilingüe de dual language o lenguaje dual para mi hijo ya cuando empiece en kinder. No obstante también, como madre ahora mismo lo tengo en un cuido donde es bilingüe. Porque por más que yo quiera y por más experta que uno sea, uno no puede tener la capacidad de hacerlo todo, ¿verdad? Y entonces en la escuela se enfocan en enseñarles el lenguaje académico, en no tan solo en inglés, pero en español, que es tan esencial para entonces ser bilingüe. Bueno, Susan, nos quedan unos segunditos. Quería agradecerte muchísimo por acompañarnos hoy. Susan Peña, dinos rapidito la página de YouTube para que la gente pueda encontrarte. Sí, gracias. Pues sí, pueden encontrarme bajo mi nombre, Susan Peña, con la N, tiene la N, bajo YouTube. Por su nombre también me pueden conseguir por Bilingual Education Rocks. También me pueden conseguir a través de eso. Está la página de el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Susan. Susan Peña, gracias.